Y rogamos, Padre Celestial, que tu palabra corra y sea glorificada como es tu voluntad, Padre. En el nombre de Cristo, abre nuestros oídos y concédeme la gracia, Padre Santo, para poder expresar lo que has puesto en mi corazón con tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo, amén. Amados, buenos días. Es agradable verlos de nuevo. Ahora vamos a hablar acerca de rendir cuentas. Para la mayoría de los que hemos estado en el ejército y hemos cumplido nuestro servicio militar, no nos es difícil rendir cuentas. Daniel, Gustavo, Ronnie, no me van a dejar mentir. La rendición de cuentas en el ejército se hace algo normal, algo natural. Siempre que llega alguien con un grado superior al que uno tiene, uno le rinde novedades y siempre está dispuesto a rendir cuentas. Es parte de ser responsable. Y es bueno también saber que rendir cuentas es bíblico, está en la palabra de Dios. Pero descubrí también en mi servicio en la vida civil que no a todos les gusta rendir cuentas. Es algo que a muchos no les agrada, porque he escuchado frases como, por ejemplo, ¿acaso no confían en uno? ¿O estos cuates no tienen otra cosa que hacer que estar en la espalda de los demás? ¿Verdad? Y cosas similares. Los que lo que hablamos y predicamos y enseñamos en esta congregación tiene como fin dar gloria a Dios en todos los aspectos posibles, todas las cosas que hacemos y buscamos, reconociendo a su Hijo Jesús como nuestro Señor y Dios y honrándolo, porque sabemos o debemos saber, debemos entender que cuando honramos al Padre, perdón, cuando honramos al Hijo, honramos también al Padre. Esa es la forma como se honra al Padre, al honrar al Hijo. Es básico que en esto estemos de acuerdo. Ha habido personas que vienen a nuestra congregación y que tienen un sentimiento que no es el que nosotros compartimos en nuestras reuniones diarias y que compartimos como hijos obedientes de Dios. Estas personas conocen la fraseología cristiana y aparentan ser justos y todo, pero inmediatamente cuando se confrontan con alguien que de verdad ha nacido de nuevo, entonces es fácil saber que no están obrando de una manera eh, de acuerdo con lo que Dios quiere. Una anécdota, recuerdo en la congregación anterior, cuando estábamos allá ¿qué es? La zona 10, eh, entró un caballero. Este se presentó ante nosotros, los que estábamos de servicio en la puerta, y dijo que ¿cómo se llama? Quería conocernos porque tenía la intención de congregarse con nosotros, etcétera, y que quería conocer el pastor. Algo verdaderamente comprensible, quería conocer quién era el pastor. En ese el que tenía la mano era a nuestro hermano Horacio Fernández. Entonces vine y le dije, él es el pastor Horacio Fernández, y mucho gusto, pastor. Fíjese que yo soy fulanito de tal, le dijo, y quiero que me pida una ofrenda especial a los hermanos, porque estoy pasando problemas financieros. Entonces, como ustedes son cristianos y son buenos, entonces, por favor, dígales a ellos, como se hace siempre en estos casos. O sea, y una vez le puso a él la tarea que tenía que hacer Horacio, ¿verdad? Entonces le dijo, como se hace siempre en estas cosas, se pide una ofrenda especial para ayudar a un hermano que está problemas. Y para los que conocen a Horacio, saben cómo es él, pues inmediatamente, con una amabilidad que solo le caracteriza a él, lo invitó a que se retirara. Le dijo él que nosotros no actuamos de esa manera y en realidad no lo hacemos. Nosotros caminamos en consejo y caminamos rindiendo cuentas. Esa es la forma como nosotros nos miramos a nosotros mismos.
Las personas evitan rendir cuentas por diversas razones, entre ellas orgullo, ignorancia y temor. Esto pasa porque no tienen la menor idea de quiénes son ellos ni cuál es el propósito de la tarea que desempeñan, cualquiera que ésta sea. Imagínense ustedes, ni siquiera saben exactamente de quién viene su vida o a quién tienen que dar gloria. Piensan únicamente en sus derechos, en cómo la gente los tiene que ver o cómo los demás deberían tratarlos por que ellos no son cualquier cosa. Pero para nosotros, los llamados cristianos, no acostumbrarnos a rendir cuentas es algo peligroso, porque tenemos un enemigo que anda como león rugiente, viendo a ver a quién devora. Entonces, esas debilidades son aprovechadas por este enemigo. Pero, por eso, es bueno recordar que en el cuerpo de Cristo hay poder. Estamos, como está escrito, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ser testigo de Dios es parte de rendir cuentas. Todo cristiano es llamado de las tinieblas a la luz admirable del Dios Altísimo. Entonces las cosas que hacemos las debemos hacer para darle gloria a Él. Esa es la diferencia entre un buen trabajador y un trabajador que alaba a Dios y que rinde cuentas a Dios. Esa es la diferencia, que nosotros servimos al Rey, servimos a Dios. Bien, saben, en el libro de Éxodo, el relato bíblico nos muestra cómo Dios sacó de Egipto a Israel de la esclavitud que vivían. Fueron más de 400 años, imagínense ustedes, 400 años, en realidad 430 años, 28 días, 6, viviendo bajo el feroz látigo de sus opresores, de sus esclavistas, de sus amos. Y como la historia se pasaba de una voz a la otra, entonces el conocimiento de Dios no era exactamente lo más atinado o lo más cercano que ellos tenían. Sin embargo, cuando se presentó Moisés y sacó ese pueblo de Egipto, lo hizo con maravillosas señales, con increíbles y veraces señales delante de ellos, hablando ¿cómo se llama? Y ellos también se las pasaban hablando de estas grandezas, de estas maravillas que Dios había puesto delante del pueblo que él había escogido. Pues ya no solo se estaban acostumbrando al látigo en sus espaldas, yo presumo que también se estaban acostumbrando a la cultura de sus captores, a su diario vivir en esclavitud. Ellos estaban acostumbrados a bajar la cabeza. Cuando pasaba un egipcio, inclinaban, no podían verlo a los ojos. Eran exactamente, ¿cómo se llama? La fuerza que ellos estaban acostumbrados a tener, el pie en el cuello de sus esclavistas era tan grande que pues tenían que respetar también a sus deidades, a sus dioses. Dios pudo sacarlos de esta condición en un santiamén. Él pudo haber tronado los dedos y haber destruido al pueblo de Egipto y decir, bueno, ya son libres, pueblo mío, o algo así. Pero no lo hizo así. Se tomó su tiempo y lo hizo a través de las plagas. ¿Recuerdan las plagas de Egipto ustedes? ¿Sí? Bien, lo hizo a través de estas plagas porque cada una de estas plagas ponía en ridículo a cada una de las deidades que los egipcios, y me atrevería a decir que algunos israelitas también adoraban. Fue sistemáticamente poniendo en ridículo cada uno de sus dioses. No, mejor no nos vamos a extender ahí porque si no, nos ponemos así como William y entonces ya nos tardamos mucho. Muy bien, entonces,
Me imagino que, como les digo, el pueblo de Israel tampoco era ajeno a estas deidades. Imagínense, 400 y pico de años bajo esa opresión, también eran parte de la cultura que tenían los egipcios. Entonces, eh, estos recordatorios, porque fue un recordatorio para todos, fue duro, fue brazo fuerte, dice la palabra de Dios. Les estaban recordando también a Israel quién es Él, quién es Dios, también cuál es su carácter. Al punto que cuando ellos salieron de Egipto, se cumplió la profecía y cada uno tomó botín de aquellos a los que les habían servido. Les quitaron todo, les quitaron alhajas, vestidos. Imagínense ustedes, iban tanto que les decía, mire, me podría dar, no, llévese la tele también, llévesela y todo. ¿Por qué? Porque ellos sentían que si los israelitas seguían ahí, su Dios los iba a terminar destruyendo. Entonces, cuando ellos dejan esa tierra, dejan esa esclavitud, ¿verdad? Todavía había podría decir, una deidad a la que había que vencer. Y este era el poderoso ejército de Egipto, que ellos vieron flotando, ahogados, a todos esos soldados fuertes y temibles y misericordes, flotando en el mar delante de ellos. O sea, dígame si eso no es poder y fuerza de Dios para mostrar delante de su pueblo. Pero fue más fácil sacar a Israel de Egipto que sacar a Egipto de Israel. Ese pueblo rápidamente se olvidaba que un Dios santo los había puesto como su pueblo. Rápidamente olvidaban que Dios no les debía absolutamente nada. Era un Dios santo. Delante de ellos es inimaginable cómo podría mostrarse un Dios de esta magnitud delante de un pueblo tan duro de cabeza. Entonces, un Dios santo, un Dios puro, estaba buscando mostrarse a este pueblo sin siquiera ellos merecerlo. Y el relato bíblico nos cuenta que ese pueblo le resultaba muy difícil, de verdad muy difícil, ver el concepto de que Dios es santo. Tuvimos hace unos días, ¿recuerdan la visita de nuestro hermano Steve Ottolini? Pues bien, el consejo tuvo la bendición de estar reunido con él en varios días. Estuvimos hablando con él, intercambiando conceptos, y él nos hablaba acerca de cómo Dios había puesto los 10 mandamientos delante de este pueblo testarudo. Leamos Éxodo 32, del 15 a 21. Dice la palabra de Dios. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados. De uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alarido de fuertes ni voz de alarido de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte, y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Recordemos el relato.
los hechos que se narran en estos versos es cuando Moisés y Josué han estado en la presencia de este Dios puro. Ellos han estado delante de él recibiendo las direcciones precisas. Eran humanos simples, pero estaban recibiendo direcciones precisas de Dios. Solo pensar en eso, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pone estar delante de Dios, recibiendo las direcciones. Era algo, no sé, especial, se queda muy corto. Eran direcciones precisas acerca de lo que se les había permitido, acerca de lo que se les iba a decir, y se les había permitido estar delante de la presencia de este Dios santo, sin que murieran, porque la pena era, el que mira mi rostro muere. Y no es porque otra cosa, sino porque es un Dios santo y nosotros somos pecadores. No podemos estar delante de la santidad de un Dios como Él, sin perecer. Mas Él les había permitido estar en su presencia. Les había permitido estar delante de Él y recibir de Él estas 10 reglas. Recibieron entonces los mandamientos directamente de su mano. Díganme ustedes, esto es verdaderamente especial, es Dios revelándose a sí mismo a los hombres. Pero como les dije, la nación hebrea no conocía a Dios de historias y relatos que se pasaban del uno al otro. No sabían nada, no había nada escrito en ese momento. Toda era una transmisión de generación en generación. Y los hechos que contaban, pues decían, pues tenemos este Dios y todo. Pero hasta ese momento, el conocimiento que habían recibido era solamente relativo a estas historias que se contaban. Era extremadamente limitado. Por eso es que observamos que Dios constantemente les está repitiendo la misma cosa. Recuerdan que yo los saqué de la esclavitud con brazo fuerte, ¿verdad? Así como cuando Dios siempre se revela, así como cuando se revela a Moisés, que lo hace en un arbusto con fuego. El fuego es la presencia de Dios. Y Dios estaba ahí. Y cuando le habla a Moisés y lo manda y lo envía, casi siempre tenemos una excusa para no hacer las cosas como Dios dice, ¿verdad? Y cuando Dios dice algo, cuando Dios pregunta algo, y créanme, es como cuando mi catedrático eh, eh, alguno de mis catedráticos en la universidad pregunta algo, no es porque no lo supiera, casi siempre es porque nos está poniendo a prueba. Entonces, Dios se revela a Moisés y después hace de intermediario entre Dios y su pueblo para revelar esa fuerza de Dios. Por supuesto se queda corto, ¿verdad? Entonces ahora viene él, después de haberlo sacado de Egipto, viene y le revela estos 10 mandamientos. Son 10 oraciones, 10 oraciones cortas, dándoles indicaciones de quién es Él, dándoles indicaciones y revelando su naturaleza y su carácter a este pueblo, para que se dieran cuenta que santo, puro y justo Dios es, lo excelso que es. Les está enseñando, yo soy el Dios santo y ustedes están en problemas. Porque si yo no consigo un intermediario, o si no pongo un intermediario entre ustedes y yo, no van a poder acercarse a mí. Tiene que haber un intermediario entre ustedes y yo, porque mi santidad no me permite ni siquiera verlos. En el momento en que él miraba a alguno, iba a morir, porque la santidad de Dios es así, es pura. Y nosotros no tenemos nada que ofrecerle en absoluto. Muy bien, a primera vista se puede decir que Dios les está diciendo, hagan esto, y les está dando la ley.
¿verdad? Pero si ven de nuevo, si analizan conmigo esta parte, se dan cuenta que en realidad es gracia de Dios. Él está mostrando su gracia porque sinceramente, Él no le debe nada a nadie. De veras, este pueblo es pecador, este pueblo es pecador y lo único que merece es la muerte. Y adivinen qué, nosotros también, porque está escrito, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y de todas maneras, Dios escoge a esta nación, la escoge de las montón de naciones que hay en la tierra, y con los 10 mandamientos, Él les dice, así es como soy yo. No soy igual a los demás dioses que conocen de estas naciones vecinas que tienen ustedes. No, no necesito que me apacigüen, no necesito que hagan cosas tontas y extrañas para apaciguar mi cólera. No necesito que hagan algo estúpido delante de mí, que vengan y se corten y pongan a sus hijos, quemen a sus hijos en el fuego. No necesito que hagan esto. Lo que pido es su obediencia como único Dios. Y Él les está enseñando cómo relacionarse con Él, cómo tener una relación con Dios, aunque no nos debía nada, perdón, no les debía nada a ellos. Y si obedecen mis mandamientos, pueden tener una relación conmigo. Eso es lo que dijo, una relación a mi manera. Y es la manera correcta, créame. Dios no se beneficia con esta relación, nosotros sí, o ellos en este caso. La única, él inicia la relación, él es el que la inicia, él viene e inicia esta relación con este pueblo, ¿verdad? Y él la busca. Ellos no estaban interesados. De hecho, todavía estaban pensando en las cebollas y los ajos de Egipto. ¿Por qué? Porque era más fácil, ¿verdad? Está bien, unos cuantos azotes, pero pues tenían cebollas y ajos. De hecho, por eso tenían mal aliento. Y lo que pido, dice Dios, es su obediencia. Eso es lo que dice él. Entonces, así que Dios se está mostrando a sí mismo a través de todas estas demostraciones de poder ante todas las naciones como único y verdadero. Entonces, este pueblo oíste y testarudo tiene la oportunidad de ¿qué? De adorar al Dios verdadero y justo, a ese Dios poderoso y santo. Entonces, Dios usa a Moisés como su intermediario, excelente intermediario hasta que falla. Y si ustedes ponen el relato bíblico delante, se van a dar cuenta que todos los intermediarios fallaron de una u otra manera. Fallaron a pesar de la misericordia que Dios tuvo con ellos. Y nosotros podemos preguntarnos, ¿cómo es posible que viendo todas estas maravillas, que estando delante de Él, que viendo todas estas plagas, que viendo cómo Dios con brazo fuerte destruye al poderoso ejército del faraón en Egipto, estos, estas enseñanzas que pasaron a través del desierto, etcétera, y contándola constantemente a sus descendientes, aún así fueran tan testarudos y duros de cerviz, como dice la palabra, eso quiere decir cabezotas, no entiendan y no comprendan la grandeza de Dios. No comprendan y no entiendan cuán puro y cuán santo es Dios. Y pongámosle un aspecto egoísta, ¿cómo nos beneficia tener esta relación con Él? ¿Verdad? Nosotros podemos preguntarnos lo mismo, decir, bueno, de veras, estos sí eran cabezotas, porque nosotros hubiéramos creído si hubiéramos visto eso o no. Bueno, antes de considerar eso, leamos. 1 Corintios 10:11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Veamos, ¿hemos visto y experimentado las maravillas de Dios? ¿Se repiten una y otra vez diferentes señales y prodigios? ¿Tenemos el relato
bíblico, tenemos la palabra profética más segura delante de nosotros. ¿Son estas verdaderamente manifestaciones de Dios Altísimo y de su Espíritu Santo? ¿Y cuál es la actitud del cuerpo de Cristo el día de hoy? ¿Cuál es? Viene una enfermedad y lo primero es, cuídate, yo me cuido. No está mal cuidarse, ¿ven? No es eso. Uno debe cuidarse, realmente lo debe hacer. El asunto es que debe estar dispuesto a rendir, a estar delante de Él y poner y rendir cuentas delante de Dios. Porque si yo voy a actuar, o sea, mayordomía es cuidarme, cuidar a los míos, es una correcta mayordomía de Dios, enviada por Él para nosotros. Pero si en lugar de mayordomía estoy usando un miedo infundado, no estoy haciendo uso de la inteligencia que Dios me dio para buscar asiduamente, para basarme en hechos. Recordemos lo que nosotros siempre hablamos. ¿Por qué crees lo que crees? Entonces no estoy actuando bien. No estoy actuando delante de Él. No estoy caminando en consejo, ni estoy dando o rindiendo cuentas. Entonces, si hemos visto estas maravillas, si continuamente las estamos viendo y repitiéndonos a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nosotros mismos o dentro de esta congregación, nuestra conducta debe ser distinta, debería serlo. El punto entonces está igual que ellos vieron las maravillas de Dios, nosotros también las vemos, pero ¿dónde estuvo el error de ellos entonces? ¿Dónde estuvo el error de ellos y el de nosotros también si no aprendemos la lección? ¿Ven? Estos son ejemplos de cómo un pueblo que Dios escogió, lo puso delante de él, le enseñó sus maravillas y sus grandezas, y aún así fueron duros de cerviz y duros de cabeza y duros de corazón, y no buscaron asiduamente su rostro. Dice el Salmo 106:7, nuestros padres en Egipto no entendieron sus maravillas. Y yo me pregunto, ¿cómo así? ¿Cómo es que no entendieron sus maravillas? Que no se podían entender esos milagros. No podían ver el brazo de Dios cuando Él conmovió la tierra de Egipto y sacudió los cimientos de su gobierno y de aquellos que los esclavizaban. No lo pudieron ver. No lo vemos nosotros. ¿Qué entendemos en esos milagros y esas maravillas? ¿Por qué? Por el amor de Dios no vemos el mover del Espíritu Santo y el poder de Dios con ellos también. ¿Por qué no lo vieron ellos? Porque nosotros tampoco lo estamos viendo. Y sigue el Salmo 106:7 de esta manera. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el Mar Rojo. O sea, no es que se les haya olvidado, es simplemente que decidieron no hacerlo. Simplemente decidieron no honrar a aquel Dios que con brazo fuerte los había sacado de esa esclavitud. No lo reconocieron. Entonces podemos verlo ahora, ¿o no? Él, que nada nos debe, Él, que puede borrarnos a todos con una mirada y comenzar de nuevo, no está a nuestro servicio, no lo está. No es un mago, Dios no es mágico, sino que Él nos muestra su misericordia. Está presentándonos los medios para acercarnos a Él de una forma consciente, para que podamos tener nosotros un sacrificio de alabanza a Él, ¿verdad? Poder estar a sus pies, a sus órdenes y agradecer lo insondable de su misericordia y lo inescrutable de su gracia. Pero como nadie lo entendió en el pasado y la gran mayoría no lo entiende en el presente, como está escrito, Dios envía entonces a su unigénito, quien se encarna en Jesús, que es el Cristo. Él fue verdaderamente obediente,
y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, descrito en la Biblia como el único y suficiente mediador entre Dios y nosotros, los seres humanos. Él vino a rescatar aquello que se había perdido, esa preciosa relación con nuestro Dios, con nuestro Creador, con el Señor de nuestras vidas. Por Él nos convertimos en real sacerdocio, en nación santa, en pueblo adquirido por Dios para anunciar sus virtudes, porque nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, lo que he visto, lo que he oído, les anuncio. Y en palabras de Juan, para que su gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Lo ven? ¿Ven eso? Andar en luz es rendir cuentas. Eso es lo que nos está diciendo el Señor aquí. Ser responsables de nuestro caminar delante de Él, de las cosas que hacemos día a día. Una actitud de oración. Por eso dice la palabra, orad sin cesar. Orad sin cesar. No quiere decir que andemos todo el día con las manos así enfrente del pecho, sino que nuestra actitud sea la consciente forma de caminar delante de Él y saber que en todo momento está Él con nosotros. En nuestro actuar rendimos cuentas a Él, sabiendo que nosotros trabajamos, servimos, vivimos y morimos también en Él. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Para nosotros era imposible todo esto. No podíamos acercarnos al trono de su gracia, pero en nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, Dios llama a la reconciliación con Él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ahora podemos estar delante del trono de su gracia. ¿Ven? Si tu relación con Dios no está del todo bien, créeme, no es culpa de Dios. Entonces, andar en luz, mis hermanos, es discernir el cuerpo de Cristo, saber a quién pertenecemos, es conocer que servimos a un Dios santo, puro y sublime, que en todo nuestro andar y nuestro actuar es para su gloria y su honra, que debemos buscar con diligencia presentarnos a Él aprobados como obreros que no tienen de qué avergonzarse y que usan bien la palabra de verdad. Cuando parece que nadie nos ve y actuamos de una manera que no es correcta, créanme, ese es el verdadero yo. Es algo que tenemos que corregir y que tenemos que buscar. La palabra de Dios está delante de nosotros y nos señala a buscar andar en luz en todo nuestro camino. Andar en luz es saber que somos el templo de Dios y que su Espíritu mora en nosotros. Este cuerpo es templo de Dios, así es que respetemos. Él está con nosotros siempre. Él conoce nuestro pensar, nuestro actuar, nuestro levantar y nuestro acostar. Entonces, caminemos en luz.
Hermanos, estemos preparados para rendir cuentas y presentarnos ante Él aprobados. Busquemos a Dios mientras puede ser hallado y llamémosle en tanto esté cerca. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, al cual será amplio en perdonar. Es bien sencillo, no es difícil. Y muchas veces, porque la gente o hay un pensamiento equivocado en que todas las cosas a través de Dios tienen que ser difíciles. No, el actuar nuestro es lo que hace difícil una relación con un Dios puro como Él. Es más fácil maldecir que bendecir. Es más fácil trabajar, perdón, es más fácil robar que trabajar. Es más fácil hacer pecado que andar en santidad. No es cierto, no es así. Es una idea, es una mentira que ha sido metida en el corazón de nosotros por nuestro enemigo sistemáticamente. ¿Ven? Fíjese que no se puede caminar en este asunto a menos que se pase alguito debajo de la mesa para el señor, para el licenciado. O no se puede salir de un juicio con este, no se puede tener un juicio como este a menos que le demos una cantidad de dinero a este. O no se puede inscribir nuestro partido político porque tenemos que darle cierta cantidad al señor del Tribunal Supremo Electoral. Entonces no corremos y esperamos hasta que haya alguien justo. Entonces no vamos a rendirnos ante un juicio. De todas maneras, la justicia de Dios está con nosotros siempre, en cuanto nosotros mostremos ser obedientes a sus mandamientos. No creo que esta exposición sea difícil de entender. Yo mismo me puse delante del Señor y me di cuenta que tengo muchas cosas que tengo que cambiar en mi vida, todavía. Pero recuerden ustedes, la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y no podemos caminar en relación con Dios si Él vino ya y nos está mostrando con sus brazos abiertos esta relación tan especial con Él. Si envió a su único hijo para morir por nosotros, para que esta relación sea vuelta nuevamente a la normalidad, porque eso es, no es una nueva normalidad, es la normalidad de Dios. Vivir con Él, estar con Él, respirar por Él. Cuando tengo deseos de orar y cuando me pongo en la presencia de Dios, muchas veces Él me hace hablar en lenguas y a veces no le entiendo. Yo mismo no me entiendo, pero me siento bien al estar en su presencia. Lo que hago entonces es buscar el libro de los Salmos y he encontrado infinitos tesoros en ese precioso libro, especialmente uno que quiero poner delante de todos ustedes. Cuando quiero orar, oro un salmo y lo pongo personalizado. Entonces, quiero pedirles, a manera de conclusión, que oren conmigo el Salmo 51, del verso 1 al 10. Si tienen sus Biblias, si las pueden abrir, déjenme ver. Sí, creo que ahí lo tengo. A ver. Traten de leerlo conforme yo se los voy teniendo. Yo tengo la versión Reina Valera del 60 y salud. Salud. Entonces, pongan su corazón, así como les digo siempre, arrodillen su corazón delante de Dios y traten de, al mismo tiempo que yo lo voy orando, traten de ponerlo ustedes en su corazón y hacerlo verdad en sus vidas. Sígame, por favor. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado.
porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y a eso podemos decir amén. Amado Dios, bendito seas, Padre, porque has puesto delante de nosotros tu palabra. Que te demos gloria, Señor, en todo y por todo, es nuestro deseo. Y que esto que hemos orado, Señor, se haga vida en nuestra vida. Permite, Padre Celestial, que podamos estar delante de ti como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Padre Santo, que tu aprobación esté con nosotros. Y que cuando nos mire, Señor, haya una sonrisa esbozada en tu rostro. Eso es lo que deseamos. Lo que yo deseo, Señor. En tu nombre, Padre. Amén.